E quitamos outro capítulo máis coles, entruguines de Maggie e el consultorio de Maggie. Güey, lléganos, aquí téngolo escrito unha entruga de un neño cuyo nome non nos lo quiere dicir. Entón, ya asina, Maggie, sinceramente, yo que te veo como una persona marchosa y muy a la moda, como todos del Pli Presta, también hay que decirlo, mocín, que aquí en el Pli Presta somos todos muy a la moda. ¿Tú qué prefieres ir? ¿A Las Vegas de los Estados Unidos de Nevada o a Las Vegas de Corbera, Avilés? Y una entruga muy difícil de responder. Yo sinceramente, con todos los míos respetos, prefiero más ir a donde, a Las Vegas de Corbera. Las Vegas de Corbera y una parroquia y la capital llámase Nubledo. ¿Por qué prefiero ir allí? Más que nada porque lo tengo más cerca a casa. Un aplauso muy fuerte, sí señor. Hay que conocer la cultura de Asturias y echar una huellada a Avilés, que tenemos un montón de cosas para ver. Y de xuro que en Las Vegas también. Pero este mocín, yo por lo que veo, y no se puede decir una cadena así como el Pli Presta, que lle para todos los públicos y lle muy abierta, lle que hace un comentario a la nieve. Maggie, porque hay nieve en Nevada y hay nieve en Corbera. A ver, que yo sepa, para responder a esta entruga yo consulté Google, que no nieva ni en Corbera ni en Nevada, o sea, en Las Vegas de Nevada creo que no nieva. Este mocín va por otro tema. Y esa nieve a la que se refiere y que me está entrugando, puede haberla en todos los lados, incluso al lado de donde viva este rapaz. Entonces, si él quiere nieve, pues da igual, el casulleto pala bien. Y si quiere, pues, ir a más fiesta, creo que lo lógico sería que fuese a Nevada de los Estados Unidos. Pero a ver, yo ya me estoy liando mucho, mocín, porque ya estoy mezclando la nieve con Corbera, con Avilés y con todo, y basta llame la cabeza, la tiesta, a ver, mira, mocín, vete donde quieras. Aquí tenemos un audio que no tiene autor, y es un anónimo, porque no nos dice el nombre ni ningún dato más. Muy buenas, Maggie. Yo quería saber, a ver qué piensa usted de las chuches. Me dicen que diga un nombre, pues voy a decir, no sé, M. Rajoy, por ejemplo. ¿Usted? Ay, ma, estoy a bluca. Tenemos a un personaje por primera vegada en el Pli Presta tan relevante como M. R. A ver. Para responder a esta entruga necesito un sofito, por ejemplo, de esta piedra del Pozo María Luisa, que está escogida para este apartado. No, que el Pozo María Luisa ya es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. El precio de les llambionais, querido M. R. va a subir. Sí. Usted tiene que aforrar para comprarles llambionais a los niños, para comprarles usted, porque ahora con lo de la guerra, el conflicto provexente de Ucrania y demás, están subiendo todas las cosas. Les llambionais también, porque yo el otro día fui a un carrín a comprar llambionais en plan, ¿qué era? Regaliz, me parece, y ya estaba por las nubes. Y la piedra esta nunca miente, ¿eh? No diz mentires. La piedra dizme que van a subir todavía más. Así que, señor M. R. aforre para comprar llambionais. Fin de la cita. Collacias y collacias, aquí finamos otro capítulo de Les Entrugues de Maggie, el consultorio de la Maggie. Vémonos en el Pli Presta. Non deixéis de dar al play.